simple as possible. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, Book of Acts, capítulo 9, versículo 6. Acts 9. Hay una pregunta, hermanos, 6. que yo creo que a lo mejor todos, o si no todos, a lo mejor la mayoría, Acts 9. no la hemos hecho. 6. A Y question. yo le he puesto como título a esta enseñanza, pequeña enseñanza, So this little message today, yo le he puesto como título, ¿qué quieres que yo haga? it's a question, and it is, what do you Amen. want me to do? Dile al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ask God. God, do you A ver, want, repita conmigo todos. want me to do? Señor, repeat, God, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do? ¿Sabes una cosa? Do you know something? El Señor te está escuchando. God is listening to you. Yes, He is. Y esta historia que vamos a ver, And so, más relacionada a la historia del apóstol Paulo, the story here of the Apostle Paul, yo creo que todos, hermanos, de alguna o de otra forma, I think everyone in such another cuando way, venimos al Señor Jesucristo, when we come to the Lord, a ver, ¿cuántos se acuerdan actually, do you remember cuando Dios los salvó? when Jesus saved you? A ver, aquella experiencia que tú tuviste, That first experience that you had, a lo mejor fue en el momento de ser bautizado, perhaps no lo sé. when you were baptized, I don't know, maybe. A lo mejor tu experiencia más grande fue cuando cuando por primera vez Your biggest experience tuviste perhaps esa was experiencia de su presencia. when you accepted Christ. Or, No lo sé, I don't know. pero en ese momento That moment, that specific moment, quiero que recuerdes ese momento de tu vida. day, Yo creo que en ese momento querías que todos tus familiares se enteraran de lo que Dios you había hecho wanted contigo. everyone to know what God did with you. Amén. Querías que todos tus amigos supieran lo que Dios te ha dado. All your friends to know what happened. ¿O nomás me pasó a mí? Did that happen just to ¿A me? quién le pasó eso? En esos momentos, cuando tú tuviste esa experiencia personal con Jesús, That moment when you have that experience with God, surge una pregunta. there is a question that comes out. Señor, God, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do now? A lo mejor no lo hacemos abiertamente, Perhaps we don't say it like that. pero le decimos, Señor, gracias We say, God, thank you, porque me salvaste. because you saved me. Voy a hacer lo que tú I'm digas. gonna do whatever lo you mismo. want me to do. ¿Me está entendiendo? Ok, Hechos capítulo 9, Acts 9:6. versículo 6. Es cuando el apóstol Paulo, It's when the o mejor dicho, Saulo, todavía no era apóstol, Actually, es cuando he Saulo was not apostle yet. se le apareció el Señor Jesucristo, Jesus appeared to Saul, which is Paul. y una vez que ya tuvo esa experiencia con él, Once he had that experience with him, dice el apóstol Paulo, Apostle Paul says, Hechos 6, 9. Acts 9:6. Hechos 9:6, perdón. Él temblando temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Now get up and go into the city, and Se- you will be told what you must do. Se te dirá lo que debes hacer. You will be told what you must. En esta historia, hermanos, que vamos a ver, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lord, what do you want me to do? Y dice, levántate, entra a la ciudad de Damasco donde Go iba, into the city. y ahí se te va a decir You will be told lo que debes hacer. what you have to do. Quiero leer una cita bíblica más de una vez. Jeremías capítulo 1, Also Jeremiah chapter 1, versículo 5. verse 5. Jeremías 1:5. Jeremiah 1, 5. ¿Lo tenemos? Ready? Jeremiah 1, 5. Amén. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, Jeremiah chapter. lo leo y los explicamos. Dice, yo tengo otra versión. Yo te elegí Before I formed you antes que nacieras. in the womb, Te aparté before you were born, para que hablaras en mi I nombre set you apart. a todas las naciones del mundo. I appointed you as a prophet to the Ok. nations.
Quiero que me preste atención, hermano. Pay attention here. Yo te elegí. I chose you. El apóstol o Saulo de Tarso, Saul, antes de que fuese apóstol, before he became a prophet, tuvo esta experiencia he had this experience. y dice que se le apareció el Señor Jesús. Jesus appeared to Saul. Pero Jeremías nos está diciendo, Jeremiah is telling us, otra versión dice, antes que nacieses, before you were born, yo te santifiqué y te aparté para mí. I set you apart for me, for my ¿Ok? Entonces, está diciendo, hermanos, esta cita, So, que tú y yo, mi hermano, you and I, todos nosotros, all of us, antes de que tú nacieses, before we were born, antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, even before you were conceived in your el Señor ya te conocía. God already knew. El Señor ya, es más, dice la versión, yo ya te había elegido. Even He chose you even before you were Amén. formed. Yo ya te había apartado. He set you apart before you came to this world. Entonces, tú, mi hermano, So you ya eres elegido are a chosen one, y ya estás apartado and He set you desde apart antes de que tú nacieses. before you were born. El Señor Jesucristo The Lord Jesus ya tiene un plan específico para tu vida. already has a specific Amen. plan for your life. Y quiero que esta enseñanza And so I want la compartamos en 3 puntos. to divide this in 3 points, Para los que apuntan, in 3 sections, or póngale ahí 3 puntos. 3 different aspects. Y la número 1 es campo. Number 1 is Es más, los digo, apunten y lo explicamos. take notes. Campo. Número 2 es gente. Field. Number 2, Y número people. 3 es gracia. Number 3, grace. A ver, diga conmigo, campo, Number 1, say field. gente, Number 2, people gracia. and grace. A ver una vez más recio. Again, Campo, field, gente, people, gracia. grace. Amén. En estos 3 puntos voy a abarcar esta enseñanza. So I'm going to be focusing on Y these 3. quiero que vayamos aplicándolo cada uno de nosotros a nuestra vida. Apply it yourself. Amen. You're alive. Entonces, el apóstol Pablo Apostle Paul, ya había sido elegido he was chosen, y ya había sido apartado he was set y apart, había sido escogido chosen para trabajar en la obra de Dios. to work for God. Amén. En Hechos, Acts. volvemos a Hechos, Let's get back. en la historia del apóstol Pablo. Hechos, pero ahora en el capítulo 22, Chapter 22, capítulo 22, versículo 10. verse 10, number 10. Hechos 22, 10. 22, 10. El apóstol Pablo aquí está relatando su conversión. Apostle Paul is saying the way he was the way he came to Christ, ¿Ok? Y dice, and it says, Hechos capítulo 22, versículo 10 dice, entonces pregunté, "What shall I do, Lord?" Señor Jesús, ¿qué debo hacer? I asked. El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad de Damasco. "Get up," the Lord said, "and go into Damascus. Ahí se te dirá lo que debes hacer. There you will be told all that you have to do." Ahí se te dirá lo que tú debes de hacer. Acts, En otra versión no, dice, different versions. ahí se te dirá todo lo que está ordenado que tú hagas. You will be told all that you've been assigned. Ok. You have been assigned. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que si tú ya fuiste predestinado So in other words, if you're already chosen desde antes de la fundación del mundo, for the foundation of the world, antes de que fueses, hermano, engendrado Before por you- papá y mamá, you were born, Dios ya te conocía. God already knew you. Tú ya existías You existed en el espíritu. already. Amén. In spirit, of course. Nosotros somos espíritu, We are spirit. pero Dios nos puso este cascarón. But God gave us this shell, ¿Sí? Dios nos puso carne de tierra flesh, you know, bone, para simplemente muscles, vernos. so we can see each other. ¿Ok? Pero But aquí el apóstol Pablo empieza a comentar su conversión Apostle Paul is speaking, y empieza diciendo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? he said, "What shall I do, Lord?"
Y el Señor le contesta y dice, levántate. God said, hey, get up. La orden de levántate, hermanos, That command, get up, requiere acción. it requires action. Es una acción. It is action. Amén. Para que tú te levantes donde estás sentado, For you get up, for you to tienes get que up, accionar. you have to do something. There has to Si be tú no motion. accionas, te quedas sentado. If there's no motion, you Pero le won't dice, move. entra a la ciudad de Damasco Go into the city of Damascus. o ve a Damasco. Go to Damascus. Ahí se te dirá There you will be todo lo que está ordenado. all that you have been assigned to do. Háganse de cuenta, miren, ¿cuántos, escúcheme la pregunta, cuántos How many de los que estamos aquí of y'all nacieron fuera de Abilene? were born Levante la mano. outside of the city of Abilene? Los que nacieron fuera de Abilene, Those who were born outside. que no nacieron en Abilene. A ver, quiero ver las manos levantadas. There's no Abilene, Texas in your birth certificate. Todos los demás nacieron en Abilene. The rest of y'all were Amen. born here, I suppose. Ok, Cool. casi es el 99% que nació fuera de Abilene. Man, we have more than 90% that were born Okay. outside of Abilene. La mayoría no somos de Abilene. Most of all were not from Abilene. Entonces Dios te dice en esta hora, So God tells you, levántate get up, y entra a la ciudad de Abilene. go into Abilene. Y tú ya entraste en la ciudad de Abilene, But guess what? You already are here. como el apóstol Pablo entró a la ciudad de Damasco As the apostle Paul went to Damascus, y le dijo, ahí se te dirá. and Jesus told him, Es decir, hay alguien que le va a enseñar al apóstol Pablo. someone will teach you Hay alguien que le va a decir al apóstol Someone Pablo will tell you lo que tiene que hacer. what you have to do. ¿Me está entendiendo? Okay? It's Ok, simple. levántate So, y get up. entra a Abilene. Go into Abilene. Ya entraste, mi hermano. Well, you are in Ya estás Abilene. aquí. Ya vives en Abilene. You live in Abilene already. El siguiente paso Next step, es de que te tienes que poner bajo a una autoridad you have to put yourself para que under, se te diga lo que tienes que hacer. under an authority, so you can be ¿Me está told entendiendo? what you have to do. Amén. Dígame si me está entendiendo. Are you Y understanding? no me regreso. Or else I'm going to get back. Amén. Ok. La pregunta es, Question: ¿qué hubiera pasado what would have si el happened apóstol Pablo le dice, if the apostle Paul says, si Dios le dice al apóstol Pablo, perdón, if God tells Paul, entra a Damasco go into Damascus, y ahí se te dirá lo que debes de hacer? and there someone will tell you O what you have to dice, do. ahí te van a decir lo que ya está ordenado. They're going to tell you what it's already assigned to you. ¿Qué hubiera pasado What would have happened si el apóstol Pablo entra a Damasco if the apostle Paul goes to Damascus, y el que estaba ahí ordenado ya and the man that was already prepared para to que viniese al apóstol Pablo y le tell enseñara Paul what no to do? hubiera obedecido? What if this man does not obey God, Ananías. which was the guy Ananias? Ananías era al que Dios lo mandó que fuera con el apóstol. God sent Ananias to go before Paul. Amén. Pero ¿qué hubiera pasado What would have happened si Ananías no obedece? if Ananias does not obey the Lord? Présteme atención, hermanos. Pay attention. Vaya relacionándolo a su vida. Relate this to Vayamos your life. relacionando a la iglesia. Related to the church. Hubieran pasado dos cosas. Two things O pueden haber pasado muchas cosas, pero las dos cosas más importantes son estas. would have happened. Una, One, o Ananías either Ananias hubiera sido desechado was, y mandaba a otro. Mandaba a Pedro a lo mejor. for example, God just forget about Ananias, you know, ¿Por and qué? sends Peter, for example. Porque la vida de Paulo Because the life of Paul ya estaba predestinada desde antes. it already had a destiny. Entonces se purpose. tenía que cumplir So it has to fulfill lo que Dios ya había predestinado antes que naciese Paulo. what God already Con Ananías o sin Ananías. with or without Ananias. Pero Saulo iba a llegar a ser apóstol. Saul, at the end of the ¿Me estás day, siguiendo? he would become an apostle. Amén. Some- Pero Ananías but Ananias, era obediente a la voz de Dios. he was obedient to the voice of God. Y aunque se rehusó ir de primero, Even at first, he said porque no. tenía miedo He was afraid por el testimonio de Saulo, because Saul was killing Christians. que él perseguía a los cristianos para encerrarlos. Porque él perseguía a los cristianos para encerrarlos. He was killing the Christians. Entonces él dijo, no, Señor, So he said, "No, Lord, yo no voy ahí. I'm not going
porque Él me va a encerrar. He will put me into prison or he will kill Trae me. cartas He has letters de los gobernadores of the governors para arrestar a todos los cristianos. just to put them into jail, all the Christian, into prison. Se rehusó de primero, He said no. pero obedeció. But at the end he obeyed it though. Obedeció, diga obedeció. Say it with me, he obeyed, Diga obedeció. he obeyed it. Cuando Ananías obedece So when Ananias y obeyed, viene con Saulo, and he comes before Saul, ahí se está cumpliendo there el propósito de Dios que ya estaba predestinado para the purpose of Paulo. God is working. The purpose for Paul is working Amén. on. It's moving on. Entonces Dios nos dijo, So God levántate told us, get up, y vete a Abelín, go into Abilene. ahí yo te voy a enseñar There I will teach you lo que ya está ordenado desde antes que tú what nacieses. it's already ordained. ¿Me estás siguiendo? Even before you were born, ¿Qué hubiera pasado what would have happened cuando Dios me dijo, when God told te me vas a ir a you're Abelín? going to Abilene? ¿Qué hubiera pasado si yo no obedezco? What would have happened if I don't obey? Si yo me hubiera rehusado. If I just say no? El plan de Dios para sus vidas de ustedes The plan of God for you ya estaban predestinadas. it was already in the book. ¿Me estás of siguiendo? God. Es decir, si yo me rehuso, If I say no, Dios hubiera mandado cualquier otro. simple. God just sent another one, another Amen. pastor, another person, Dios le hubiera placido mandar cualquier otro. whoever else. I mean, anyone. Porque yo no soy indispensable en la obra de Dios. Because I'm not useful for God. Yo no soy nada. Well, I'm not indispensable. Like, oh, you have it has to be Amén. Yo simplemente soy un vaso, you. I'm just a vessel, un siervo de Dios. tool from God, Y entienda la palabra siervo. servant. Porque no entendemos muchas veces lo que significa siervo. We don't understand what is servant. Amén. Un siervo de A Dios servant from God para trabajar por su obra. to work for Him. Y Dios me dijo, te vas a Abelín. And so God told me, go to Abilene. Ok, Señor. Obedecemos. Okidoki. ¿Me estás entendiendo? I just said okay. Pero como tú tampoco naciste en Abelín, But you because you were not born in entonces Abilene, Dios también a ti te dijo, te vas a ir a vivir a Abelín. so God told you the same. Go to Abilene. Porque ya tengo algo ahí predestinado Because I already have a purpose in there que te va a decir, for you. que te va a enseñar Tell you to lo teach que you ya está ordenado para tu vida. what is already written for your life. Si me está entendiendo, diga un amén de perdido. Porque me duermo. Say it, man, at least. Or ¿Me están entendiendo? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. La mayor motivación para que uno enseñe o predique The greatest motivation for a preacher es cuando haya demanda de allá para acá. when you guys are like, yeah, give me more, yeah, De pray. allá viene la demanda. You know, woo-hoo. Amén. De allá para acá. You guys Yo le doy la ask, enseñanza I give more. y yo cumplí con Dios. I just ¿Me está entendiendo? teach. Ok, That's entonces dice en el versículo 10, verse 10. ahí se te dirá There you will be told todo lo que ya está ordenado que hagas. all that you have been assigned to do. El apóstol Pablo recibió de Ananías, Apostle Paul received from Ananias. escúcheme bien, Listen. ¿de quién recibió la orden al apóstol Pablo? ¿De quién? From where? From who? No los did the oigo. Apostle Paul receive the order? De Ananías. The order. No fue de Jesús. Not from Jesus. Jesús le dijo, ve y entra a la ciudad de Damasco y punto. God told Ahí se te va a decir lo que tengas que hacer. go into the city. Ya, se acabó. Lo demás le corresponde a sus siervos, The rest a belongs sus hijos, to us, the a servant, usted y a mí. to you, to me. ¿Por qué le digo esto? Why am I saying this? Porque muchas veces queremos, For many times, no, es que yo no, hasta que el Señor me hable a mí. until God speaks to Ahí me, te vas a quedar toda la vida, mi you're hermano. gonna die and He will not talk Si to no you. entiendes los planes de Dios para tu vida. If you don't understand, No, es que Dios me tiene que revelar a mí las cosas. God has to reveal Ahí things te vas a to quedar me. 5 años. How are you gonna spend the whole life? Y el like plan de Dios se va a estancar en tu vida. that? The plan of God is gonna be stuck. Ahora, lo in que your Dios life. tenía predestinado para que tú hagas, And what God has prepared for you, déjame decirte, se hace porque se hace. it has to be done anyway. Si tú te estancas, If so, you stop. te estás rehusando a lo que Dios You're quiere just usarte. refusing to do your Dios va a purpose. levantar a otro o a otra God will show para que choose tú hagas lo que tenías que hacer. another person to do your work. La obra de Dios se va a hacer. God ¿Me están will have entendiendo? to fulfill His purpose somehow. Entonces, si la obra de Dios So, se va a hacer,
If the purpose of God conmigo o sin mí, will come through with or without me, pues qué mejor que se haga conmigo. then I want it to be with me. ¿Me están entendiendo? Amén. Yo no quiero ser desechado por Dios. I don't want to be Señor, gracias porque me elegiste a mí. thrown into the garbage. Diga conmigo, gracias Say with me, thank porque you, me elegiste a mí. because you chose me. Dice Jeremías que tú ya habías sido elegido. Jeremiah says, we just read it, you were chosen. Tú ya habías sido apartado. You were set apart. Tú ya habías sido escogido. You were chosen. ¿Me está entendiendo? Ok, la palabra aquí, hermanos, que está manejando, ordenado, fíjese lo que quiere decir. See what it means. Dice, ahí se te dirá todo lo que ya está ordenado que hagas. There you will be told all that it has been assigned. O sea, ya está ordenado por Dios There's an assignment lo que for tú you. tienes que hacer en Abilene, mi hermano. It's already, your purpose is already set up. What you have to do here in Abilene. ¿Cuántos creen? Escúcheme bien. How Y many sean people honestos al contestarme. And be honest, 100% honest. ¿Cuántos creen que si tú estás viviendo en Abilene You believe if you're living here in es Abilene, porque Dios tiene planes para Abilene por medio de ti? it's because He has plans for Abilene through you. ¿Cuántos lo creen? Do you believe that? Amén. Entonces, So, si tú estás bien claro en tu mente if you have that clear in your mind, que Dios tiene planes para tu vida that God has plans for aquí your en life Abilene, in Abilene, entonces hay alguien que te va a instruir y te va a enseñar a hacer las there's cosas. someone who's going to instruct you to do things. ¿Me está entendiendo? Amén. Amen. ¿Quién instruyó al apóstol Pablo? Who instructed the Apostle Paul? ¿Quién fue? Ananias. Fue el Señor Jesucristo a través de Ananías. Jesus Christ using Ananias. Amén. Through Ananias. Dios usó a Ananías, God used this man, Ananias. pero no vino Jesús a enseñar las cosas. Jesus did not came himself. Él ya to cumplió teach su him. propósito en la tierra. Jesus was already Así es que las cosas, So, Él no va a venir exclusivamente para instruir a Verónica. to tell Veronica what to do. No, a Verónica le puso un pastor para que la instruya y la enseñe God put the a pastor to hacer her, las cosas que Dios so the quiere que pastor haga. can tell her what to do and how to do ¿Me it. está entendiendo? Do you understand? Así trabajan las cosas de Dios. That's how God works. Paulo, Paul, si usted lee la historia, el capítulo 22 de Hechos, the whole chapter. Paulo escuchó lo que le dijo a Ananías. Paul listened. Ananías le puso las manos, Ananias anointed oró him, por él, laid hands on him, lo liberó. Dice que tenía escamas en sus ojos. set him free from he was blind. Estaba ciego cuando tuvo la visión. Entonces le cayeron las camas. So he was able to see Eso es again. símbolo de liberación. He was set free actually. Amén. El símbolo de delivered. sanidad. He was healed. Amén. ¿Quién lo hizo todo eso? Who did all that Ananías. work? Ananias. ¿Me están entendiendo, hermanos? Do you understand? Y dice que después ya tuvo 3 días ahí. And then he spent 3 days. Fue bautizado. He was baptized. Y dice que regresó. Si usted lee más adelante. And then Regresó a Jerusalén con los otros, dice. he went back to Jerusalem with the others. ¿Cuáles otros? What others? Los otros apóstoles. The other apostles. Pero él empezó a predicar. But he started to preach. Y Dios, a partir de ahí, Dios le empezó a revelar And God from there a Saulo, o al apóstol, perdón, revealed lo que él tenía que hacer. things to the apostle. Ya Ananías cumplió su visión, su misión. Ananias finished his purpose. Ya quedó a un lado Ananías. So now Ahora sí fue directo. let's focus to Paul. Paulo y el Now, Señor Jesucristo. The connection is Y el Señor direct, Jesucristo direct le revelaba, between Jesus le and daba Paul. visiones Jesus and Paul. y empezó a ser instruido por él. And he was ¿Me instructed están by entendiendo? him. ¿Qué le God. estoy diciendo con esto? By Jesus. Paulo vivió el proceso. My point is that Paul lived the Primero se process. sujetó a Ananías. First he submitted Ananías to cumplió lo que tenía que hacer. to another man. Y después aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? He said, God, what do you want me to do? Here I am. Amén. Y empezó a ser instruido por Dios. And he was instructed by God. ¿Por qué? Why? Porque su llamado era ser apóstol. His call was to be an apostle. Amén. El orden de gobierno más grande en la iglesia de Dios The highest order of es el government in the church apóstol. is the apostle. Amén. Es el orden más grande que The existe. highest authority. Es Cristo la cabeza y después el Jesus is apóstol. the head, of course, and then the ¿Me apostle. está entendiendo?
Por eso Dios revela a los apóstoles So God reveals la visión que Dios tiene para su iglesia. to the apostles the vision that God has for Y the church. cuando estamos dentro del orden de When gobierno we are within the que order Dios of estableció government para su iglesia, established by God for His church, nosotros vamos a recibir las revelaciones we will receive the revelation porque estamos en el orden divino. because we are in the order. Cristo, apóstoles, profetas, Divine pastores, order. ya conocemos Christ, eso. Apostles, prophets, evangelists, Amen. pastors, we know that. ¿Me está entendiendo? Miren, se las pongo fácil. Easy for you to understand. Si nosotros, If we, mejor dicho, si yo, actually myself, as si pastor, yo no estuviera if I bajo el orden de un apostolado, am not under apostles' usted no authority, supiera lo que usted sabe hoy. you wouldn't know what you know today. Wouldn't. There was no reason for Usted you no to know supiera what lo you que usted know sabe hoy. No hubiera los dones que se están repartiendo hoy. No gifts Es más, that you have. escúcheme bien esto. Listen, Si no estuviéramos en ese orden, hermanos, if I was not in that order, no tuviéramos la visión en la cual hoy Dios nos ha puesto. there was no vision then for us. The vision that we ¿Por have qué? now. Why? Porque así trabaja Dios. That is how God works. Las revelaciones que yo recibo The revelations I y receive las que no recibo me las enseña mi apóstol. and the ones I don't receive, but they've been Si yo no taught by estoy en the ese apostle. orden, hermano, yo no recibí estas If I am not in revelaciones. that order, divine Y se lo order, pongo práctico. there was no revelation. ¿Por qué no la for me. recibí antes? There were no revelation for me. Why I never received this before? Si yo soy siempre guiado por Dios, desde que acepté a Cristo If estoy I guiado am por Dios. always guided by God since I accepted Him 8 years Jesucristo ago, fue el que me salvó, el mismo que te salvó a ti. Jesus saved me, Jesus saved you. Pero ¿por qué no la recibí antes? But why I never received this before? ¿Por qué hasta entonces? Why until now? Until I got under the apostles? ¿Sí me está entendiendo? Until the apostles, under the apostles. Porque entramos al orden establecido por Dios. Now we enter into the order established Y by si la God. iglesia And if the church, que Dios fundó, founded by que Christ, Jesús fundó, la fundó en base a apóstoles, he founded based it on apostles. hoy en día entonces su iglesia So then today tiene que estar guiada también, His church fundamentada, perdón, has to por be apóstoles. founded by apostles. Amén. Amen. Yo sé que para esto, para muchos, I know for many of es you, nuevo. it's new. Créame lo que para mí fue peor, hermanos. Yo vengo de las asambleas de For Dios. me, it was worse. I come from. Allá a mí se me Assemblies of enseñó God, que no and existen. there they just say there's no apostles, no prophets. Forget Amén. about that. Pero tuve que aceptar, tuve que abrir mi mente. But I have to accept Y it. cuando yo acepté y perdí perdón a Dios, Open my Dios me mind. empezó a I revelar. accepted. God revealed all this to me. No me cerré, hermanos. I didn't just shut my Tenemos que mind. ser No. abiertos a lo que No. Dios tiene para los últimos We have to be tiempos. opened. Ok, entonces la palabra ordenado, hermanos, The word quiere decir assigned, poner en orden it is o asignar un lugar. to assign a Ok. place. Diga conmigo campo. Say with me, field. Diga conmigo campo. Say with me, field. Ok, Dios, God, si Él nos escogió if He chose us desde antes de que tú nacieses, before you were born. Dios ya había también predestinado God also un campo para tu vida. already set a field for your life. Un campo en el cual tú te ibas a desarrollar. Field where you're gonna move in, ¿Ok? Es asignar un lugar, develop un área. an area, a field. ¿Me está entendiendo, hermanos? Sería algo ilógico de parte de Dios It's kind of like nonsense de for que si God, tú ya estás predestinado por Dios para hacer algo, that if you're chosen by God to do something, Dios no te indique en qué área vas a trabajar. God never tells you to where Estaría you're gonna incompleto el work. trabajo de Dios. Then the work of God Amen. would be incomplete. Sería algo ilógico de parte de Dios Something illogical, something que si a mí se me profetizó para que yo iba a pastorear, that if prophet told me you're gonna be a pastor, sería algo de ilógico de it would Dios be something que no me dijera illogical dónde. that He never told me ¿Me where. está entendiendo? Entonces se me asignó un campo. So a field was assigned. Diga conmigo campo. Say with me, field. Y el campo que Dios me asignó a mí The field assigned. es la región de Abilene. Guess what? It's Abilene. Amén. Es la región de Abilene. It's the region of Entonces Abilene. tú tienes también asignado un campo. So you have a field assigned. ¿Cuál es el campo que tú tienes asignado? What is your field? Dile al que está a tu lado, hey, ¿cuál es tu campo? Ask your brother, hey, what's your field? Dile al que está a tu lado, ¿cuál es tu To you. campo? Amén. Entonces Dios te asignó un lugar.
No hay nadie, hermanos. So God assigned you a place. Escúcheme bien esto. No existe There nadie, is no ningún one, ser humano no human que being no tenga asignado un campo. that has no field assigned. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra. Que no tenga un área en la cual Dios te haya puesto ahí. That has no area to Si work tú ya with. fuiste desde antes de la fundación If you were chosen escogido, before the foundation of the world, es lógico que tengas un campo, It is just logical, un área common donde desempeñar la función that there's already que a Dios field, tiene para ti. a place for you to Amen. develop it, to do ¿Me it, está to entendiendo? work it. Ahora, si nosotros, Now, if we, si todos nosotros, escúcheme bien esto, all of us, si todos nosotros All of us. somos el cuerpo de Cristo, are the body of Christ, que ya lo hemos visto en otras enseñanzas, todos nosotros componemos el cuerpo de Cristo. we are the body of Christ, you know. Y un cuerpo tiene muchas partes. And a body has many parts. A ver, dígame las partes de un cuerpo, varias. Only some parts of the body, fingers, Dedos, those fingers. ok. Corazón, ojos. The ¿Qué más? Oídos, Corazón. manos, Heart, pies, hands, cabeza. feet, Ok, head, ok. eyes, nose. Todos son partes del cuerpo. Pero dice la Biblia que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. We are part of the body of Christ. Pero la pregunta sería, The question, escúchame bien, listen, ¿quiénes son los riñones? who are the livers? Porque es parte del cuerpo. They belong to the body, even though they receive garbage, but ¿Quiénes son los pulmones? who are the lungs? Analice esto, hermano. Analice esto. Cuando un joven When a youth, a young man, quiere pretender a una dama, it's after a young lady. ¿cuáles son los piropos por lograr que salen? What are the first Déjame pretendo a mi amada. piropos? I said piropos. The first lines, the pickup lines. There you go. Escuche bien esto. Listen, I'm gonna try to translate things. Nadie le va a decir a su pretendiente, Nobody will. qué bonitos riñones tienes. What a wonderful livers you have. Es ilógico, That is just what? ¿verdad que no? What a beautiful lungs you have, or Pero si le decimos, qué bonitos ojos what a tienes, beautiful appendix you have. Huh? qué bonito What do we cabello say? Man, your tienes. eyes are shine. They're ¿Por qué shining le digo as the esto? stars. Why? Porque nos guiamos con los ojos Because naturales. we're guided by the natural eyes. Pero más sin embargo, escúchame, But más sin embargo, tú puedes vivir sin ojos, you may live without eyes, pero no puedes vivir sin riñones. but you cannot live without livers. ¿Me estás entendiendo? Ah, there you go, kidneys. Entonces, muchas veces, Wrong the whole time. las partes del cuerpo que no se ven The parts of the body that we son cannot las see más importantes para vivir. most important to live, to survive. ¿Me estás siguiendo, hermanos? Por ejemplo, si tú le preguntas a la iglesia, Example, ask the church, cualquier iglesia, any church. ¿qué te gustaría desempeñar en la obra de Dios? What would you like ¿Qué to ministerio? be in the ministry of God? Y yo le puedo asegurar que el Most of 99.9% them will say, diría, no, es que yo quiero cantar, I es que yo wanna quiero sing, guitarra, I es que wanna yo play batería, guitar, I es wanna que yo play predicar. drums, I want to preach, I want to lead, Escúcheme, I want son ministerios visibles, people to see me. ministerios que se ven, And you can't see him. pero nadie diría, no, es que yo quiero But ser nobody un will say, intercesor, un hombre de oración No, I para want to estar be intercediendo por la intercessor, iglesia. to be Porque interceding ese nadie lo ve, 24/7 for the church. porque se la pasa orando en su casa. He's just at home praying, Usted ni praying, cuenta se da. praying, and you don't realize. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, Now, la iglesia the church puede vivir can live, survive sin que haya una guitarra, without a guitar, Sin que haya un player, teclado. without a piano. pero la pregunta es, ¿viviría si no hay oración? Will the church live without prayer, without intercession? ¿Verdad que no? Nope. Entonces, los ministerios que no se The ven, ministries that we cannot see, siempre por lo regular son los más they are importantes. the most important. Pero todos queremos ministerios visibles. No, we all want ministries Para que la visible. iglesia me vea, So que people yo... can tell, man, you sing. La iglesia puede vivir sin ese ministerio. But the church can live without it anyways. Fácil. It's simple. Pero si no hay intercesión, But if we don't Si have no hay intercession, oración, prayer, si no hay ayuno, fasting, la iglesia, hermanos, the church, está tendiendo a desaparecer. it's about to disappear, ¿Sí me está entendiendo? el to punto? die.
¿Por qué le digo esto? Porque si todos nosotros My point is, somos parte all del of us, cuerpo de Cristo, we belong to the body of y Christ. si tú ya vienes predestinado para hacer algo en la obra, You already have a purpose hermano, to do. hay que pedirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga en Brother, tu obra? sister, you have to ask God, what do you want me to do? Y si el Señor te dice que tú eres de ayuno y oración, pues métele ayuno y If he tells oración. you you have to fast and pray, well, fast and pray. Miren, le explico lo siguiente. Se me fue el hermano Raúl. Se me desapareció. Brother Raúl disappeared. Where Ahí is he? estaba sentado. Ok. Miren, yo les he explicado lo siguiente. I already told you this. Nosotros debemos estar en oración los unos por los otros. We need to be praying. Amén. Y yo les digo que cuando salgan, And when you go out, I always no me tell you, avisen para yo saber dónde andan, don't tell me sino so para I- estar orando por so ustedes. I can know where you are Y now. para estar So I orando. can be praying for you. Pero cuando yo salgo, But when I go out, yo les digo a la iglesia, voy a salir, oren por mí. I told you I'm going to go out. Pero voy con el whatever, hermano Raúl. But I go personally. Digo, hermano Personally Raúl. with the brother Raúl. Le encargo que ore por mí I said, porque voy brother, a I salir. really need you to pray for me. Porque yo sé que él, Because I know that him, ese viejito, that little old que man, muchas veces no le damos importancia, sometimes we don't even se la pasa care hincado for en su him. casa, He's orando out por down todos in his- ustedes. in his house most of the time just praying for every one of you. Amén. Amen. Porque su ministerio Because his ministry, es de intercesión. it's intercession. Fue el primer ministerio que Dios me mostró en esta It iglesia. was the first ministry that God showed me for this church. Y no se ve. And you don't see it. You don't see it working. Y es más, ¿sabe qué? I mean, yes. Dios le revela mucho más cosas a él que a todos nosotros juntos. And God reveals more things to himself than every one of Y él us. viene y me dice, pastor, And he comes to me and says, Pastor, hay que orar por esto. Dios me dijo eso. man, God told me Amén, you have to pray hermano. for Hay que this orar. person and for this and this and that. I say, amen, let's do it. Y yo le creo porque lo que me ha dicho se ha cumplido. And I believe it because everything he told me has been fulfilled. ¿Sí me entiende el punto, Do you hermano? understand my point? Que si tú ya vienes predestinado para hacer algo, That if you already have a purpose to do, entonces tenemos que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? then you have to ask God, what do you want me to do? Y si tu ministerio es hacer los aseos del baño, And if your ministry is gloria to a wash Dios. the bathrooms, praise God. Nadie dijo amén. Nobody say amen, but that's cool. ¿Es parte de la obra o no es parte de la obra? To sweep, to mop. Yo ahí empecé, hermanos. There's Y someone digo empecé y todavía lo sigo haciendo. that has to do it. I started there in the bathrooms. And I Haciendo el keep doing aseo it. en los baños. Ahí empezó mi ministerio. You want to know where Pastor Moses began with? Amén. With the bathrooms. Entonces, si nosotros, Señor, ¿qué quieres que yo You haga? say, Pastor, what do you, about Señor, God? es que yo quiero predicar tu palabra. Y What no do you está want me to mal, do? está bien. I want to preach your word. Pero tienes que empezar de abajo. Say, God, yes, but you have to start from the bottom. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, si Dios te asignó un campo, mi hermano, So if God assigned la pregunta sería, ¿cuál es el campo tuyo? for you, then the question, Bueno, ahí donde tú trabajas, what is your field? ahí donde tú te desenvuelves, Where you work at? ahí en la escuela. That's cool. Ese es el campo que Dios te dio. That is your field. Ahí tienes que empezar a trabajar, hermanos. There you have to start working. Porque Dios te puso ahí, For God put you there, porque ese es tu campo, Because tu that- área de trabajo. your field. ¿Me está entendiendo, hermanos? Ok, segunda de Corintios. Second book of Corinthians. Miren lo que dice. It's, Segunda de Corintios, capítulo 3 books ahead of 10, versículo 13. chapter 10, verse 13. It's like 3 books ahead of Acts. Dice, nosotros no vamos a gloriarnos más allá de ciertos límites. We, however, will not boast beyond proper Dios es quien señala los límites de nuestro campo. Diga conmigo but campo. we'll confine our boasting to the Campo de sphere, trabajo. sphere of service, which is Y Él nos permitió llegar hasta ustedes. God himself has assigned to us El apóstol Pablo es el que está hablando aquí. a sphere that it also includes Al que you. Dios rescató, Apostle Paul speaking, ¿ok? Y al que le mandó a Ananías. the one that Entonces- God sent Ananias to. Si Dios te asignó un campo, So if God assigned you a field, a sphere, y lo dice el apóstol place, Pablo en 2 Corintios 10:13, Apostle said here, y Él nos permitió llegar hasta ustedes. Entonces, quiere decir he confined us que ese campo to que the Dios te sphere asignó of service. tiene gente. Anyways, that field that God assigned for you has Amen. people, is full of people. Un campo sin gente no sería campo. Field without people is not a field. Porque el negocio Because de the Dios business of God is not corn. se trata de almas. It is souls. Amén. Soul field, not a corn Entonces, field. si Dios te asignó un campo, So if God assigned a field, lo lógico sería obvious thing que Dios te ponga gentes en ese is campo. that God put people in it. ¿Me está entendiendo?
Amén. Sería algo ilógico de parte de Dios Something dumb from God que Dios te dé un campo to give you a y que field no haya almas. without souls. ¿Con quién voy a trabajar? Then who I'm gonna work with? En ese campo, tu familia, In that field, your family, tus familiares, your relatives, tus vecinos, neighbors, compañeros de trabajo, your co-workers, compañeros de escuela, your no sé. classmates. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí, But the Apostle Paul is saying, Dios es quien señala los límites God de nuestro campo. is the one who can find our busting to their Si Dios a mí me estableció el límites If God de venir a Abilene, to come to Abilene. y yo de primero pensaba, dije, ok, And Señor, at first I said, okay, gloria a Dios, me estás llamando a pastorear, praise God, I'm being called to be a pastor. me Good. dedico a predicar tu palabra, I'm just gonna preach. todo nice, Everything nice and cute and punto, beautiful. ofrenda, diezmos y nos vamos, se acabó. Tithe, offering, go home. Dijo el Señor, no, But God said, no así no way. es. That's not a way to do it. Dijo, así como eso ya hay muchos. Just like that pastor, I mean, there's hundreds. Esta thousands. obra es diferente a las demás, me dijo. This church will be different. Yo dije, ¿diferente de qué? I say, well, No entendía de different from principio. what? I didn't understand. Esta obra que nace en Abilene es This diferente. new church in Abilene will be different. Y sabe que eso que le estoy diciendo, Dios se lo reveló también al hermano. This that I'm telling you was revealed Desde to antes him, que me to the conociera a brother. mí. Even before he knew me. Amén. Oh yes. Por eso es confirmación de Dios. So it is confirmation from God. Dijo, esta obra es diferente a todas las demás. This church will be different Ok, from the Señor, rest. pues indícame. Okay, God, show me. Y ya que estábamos en Abilene, Once we were in Abilene, ok, Dios me dijo, pero no nomás es Abilene, es la región. God told me it's not only Abilene, it's the whole region. Él es el que está poniendo los límites. He is establishing ¿Me está entendiendo? limits, not me. Por eso enseguida se abrió una misión en So that's why Snyder. we went into Snyder, Texas. Amén. Él está poniendo los límites. He is putting Y si Él pone los límites, yo And if he obedezco. puts the limits, I obey. Yo voy hasta donde Él me indique. I go until he tells me Hay que ir. to the limits. ¿Me está entendiendo? Pero para esto, But for this, para que se cumpla esto ya estaba predestinado desde antes. that was already in the book of Entonces yo God. tengo que entender esto, que me tengo que dejar guiar por Dios. So I have to understand, I have to be guided by God. Pero ¿qué de ustedes? But then what about you? Si Dios te asigna un campo, If God assigned a y field mi campo fue Abilene, to myself, y mi it campo was, es usted, was field. My field was Abilene, and you in it mi campo es usted My para field is trabajar, y es Abilene y es la work región. with Abilene, the region, you know. Tu campo Your field, está en tu área donde tú te desenvuelves. it's in the place where you develop yourself, where Amen. you live in. Entonces yo estoy cumpliendo con lo que Dios me está So diciendo. I'm doing my part. I'm obeying God. La pregunta sería, ¿estaremos cumpliendo los demás? Are you obeying? Amén. Lord, En ese proceso estamos, no se preocupe, Don't worry if you say no. que para eso we are going there. estamos enseñando estas That's why I'm enseñanzas. teaching you this. Me decía un hermano, es que yo no sé, hermano, hablar. Digo, no te I preocupes, don't know how to speak. yo tampoco sabía. Say, you know, Pero Dios me puso en este campo para enseñarte a ti a God hablar. put me in this field to teach you how to do it. Amén. Y todavía no llegamos a eso. And we're not there yet. Cuando Dios a mí en Houston me empezó a poner esta carga por las almas, When God in Houston put that burden in me for the souls, for y people, llegó un momento que yo le hablaba a cuanto se me paraba enfrente. I was just talking to every person in Y front yo en of el me. trabajo me la pasaba hablándole a At todo work, el I mundo. was just talking to everyone. Y salía y yo me la pasaba hablándole a todo el mundo de Cristo. Talking about Christ to everyone. ¿Y sabe qué? And you know what? Nadie venía a los pies del Señor. Nobody came to the church. Nobody llegó un came to the momento Lord because of me. Que me frustré, At a certain point, I just got me frustrated. sentí mal, I felt bad. porque el diablo empezó a trabajar. This devil, you know, started ¿De working. qué sirve que hable? What is the point? Why ¿De are qué you sirve talking que to the people if predicas? they don't even come to Mira, si church? nadie viene. Nobody, come on, nobody listens to you. Y como yo era nuevo, como todo nuevo, And I was cometemos new. errores. We commit mistakes, you know. Caí en su juego. I fall Como un into mes his game. estuve estancado. Dije, no, pues One es month. cierto, no tiene caso hablarle a nadie. Just like, yeah, that's true. Con que vaya a los cultos yo, If I just go to negocie, church, y ya la hice. That's more than enough. Pero ahí estaba la carga. But the burden was there. No se me quitaba. Hasta que tuve que ir a pedir consejo con mi pastor. So until I went with my pastor to ask for advice. Dije, pastor, Say, traigo una "Pastor, carga. There's something in me, a burden. Sí, hermanito, dígame. Yo le hablo a todo mundo de Dios. I talk to everyone about Christ. Le hablo a mis compañeros, a todo quien se me ponga enfrente, yo le Workers hablo. and everyone who face me. Dice, ¿y? And he said, so ¿Sabía? what?
No, digo, ese no es el problema. No, that's not the El problem. problema es que no vienen a la iglesia y yo me siento mal. They don't come to church and I feel bad. Y me dice el pastor, The pastor told me, ay hermanito, oh, brother, usted no se preocupe. don't worry about it. Usted está cumpliendo con You're Dios. just obeying God. Usted está sembrando la You're semilla. planting the Usted está seed. predicando la palabra. Preaching, actually. Quien lo salva es el Señor, no es usted. Who saves him? Them. Me quité un peso de It's the encima. Lord, not you. ¿Sí me entiende? God, you should have told me that before. Es decir, nuestra labor es predicar, es enseñar, es hablar. To speak. Quien los va a salvar se llama Jesucristo. We're not gonna save them. It's Nosotros no Christ. salvamos a las almas. We don't save the Nosotros people. los instruimos, les enseñamos, les predicamos. We instruct them. Nada Tell them más. what to do. Por eso yo siempre te repito That's siempre why I lo always mismo. repeat this to you. Yo te enseño, mi hermano, I teach you, pero no te obligo a nada. but I don't force you to do Yo cumplo con enseñarte I tell y la you what decisión to es do. tuya. You either Hasta ahí llego do yo. it or not. Yo no puedo rebasar los límites I cannot force you. porque Dios es quien pone los límites. God is the one who puts the limits, not ¿Sí me me. entiende? O sea, I can't yo go cumplo beyond con enseñar lo que Dios me está diciendo que yo te enseñe. So I just teach what God Pero si a tells ti me no to te teach parece you. una enseñanza, If no hay you don't like ningún it, problema. It's okay with me. Y si tú no quieres obedecer, no hay ningún If you don't want to problema. obey, it's okay Yo with me. cumplí con Dios. I'm good before God now. Allá tú y Dios un día. Now is your problem, you and God. ¿Sí me entiende? ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Do you understand? Simple. Yo lo que hago al pararme al púlpito es What I lavarme do las manos when I come here is wash my hands con el before the Señor. Lord. Y cuando Él me llame a cuentas, He calls me yo for quiero judgment. entregarle cuentas claras I a wanna Dios. have clear, Tú I wanna también be debes de estar en good ese standing sentir. before God. Yo quiero entregarte cuentas claras, Señor. I want to be good Y de ahí standing before partimos, God. hermanos, todos. ¿Ok? Entonces, si Dios te dio un campo, So if God gave you a también field, te da He gente. give you people. Y esa gente, mi hermano, es donde tú convives, That people is where tú you trabajas, ¿sí? En la escuela, School. en tu casa, no sé. Cada quien conoce su campo. Family, you know your field. No necesitamos ir a las naciones. We don't need to go to Africa or the nations, England, Es que miren. China, Korea. Por ejemplo, cuando dice Mateo 28, 19, Matthew 28:19. a ver, eso no lo debemos saber de memoria. We're supposed to know ¿Qué that. dice? Right? Id. ¿Ir por dónde? Go where? ¿Por dónde? ¿A dónde hay que ir? Where? Go where? Go where? Go where? Go to Snyder? No. Go where? No, no lo sabemos, ¿verdad? Come on, people. Go to all the nations. Ok. Ahí cuando dice, en una versión dice ir por todas las naciones, o no te dice ir por todo el mundo y predicar. Bible Ok. says go to all the nations and others. En esa palabra, la palabra original no se está diciendo literalmente, But the original es que word, me tengo que ir a China, me tengo que ir a Japón, me it's not, tengo oh, que I ir have a to go to China, México. England, No, Korea, no se está Mexico, diciendo eso. Peru. No. La palabra original ahí es la palabra etnos, It is, etnos, yes, ethnos. que después la vamos a ver. Go to your Etnos son grupos sociales. ethnos. It's social groups. Después vamos a ver eso. Oh, that is really Pero muchas veces lo hemos malinterpretado. But we misunderstand this. Y you no, know? es que yo me quiero ir a predicar a Go to África. all the nations. I want to go to Y no Africa. está mal, And it's not porque bad. Dios manda también. Ways, but Amén. Ok, entonces seguimos. let's keep going. Mire lo que dice Juan 15, 16. John 15. Un versículo igual muy conocido por todos nosotros. Juan, capítulo 15, John 15:16. versículo 16. John ¿Qué dice? 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, You did not choose me, sino que yo los escogí a ustedes. but I chose you. ¿Quién te escogió, hermano? Who chose you? ¿Quién te escogió? Chose you. Ahora, la pregunta es, ¿para qué me escogió? Now the question, why did Ahí he choose dice you adelantito. for? Y les he encargado, And I appointed you, en otra versión dice, y les he mandado, or I commanded you, para que vayan y den fruto. so that you might go and bear Escuche fruit. esto. Dice, y que ese fruto permanezca. En otro dice que sea abundancia. That will last. Y luego dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. So that whatever you ask in my Escuche bien name, esto. the Father will give. Muchas you. veces nosotros agarramos la última parte Many times we just get the last part. y tú dices, we apply. no, es que lo que pidas, Señor, en tu nombre, tú Whatever me lo I vas a ask dar. Y in es your name, cierto, You're going to give it to me. And yes. pero hay una condición antes para que se What? cumpla. There's a condition for that. Y esa condición dice, And it says, yo les he mandado que vayan y den fruto. I appointed you to go and bear fruit. Y lo dice, así el Padre les dará todo lo que pidan. Once you have fruit, then the Father Es decir, will give si no hay whatever you ask. fruto, If there's no fruit, te la puedes pagar pidiendo you may ask the whole life. y difícilmente te va a contestar. And I don't ¿Me está entendiendo? Amén. Amen.
Entonces, Él nos mandó a qué, hermanos? Él nos comisionó a que demos fruto. To give Hermanos, y el fruto, llámese como se llame, el fruto se cultiva. whatever the fruit is, you have to harvest. Amén. Se cultiva, Cultivate. se cuida. You have to take care of it. Un fruto, hermanos. have to plant Si tú it. tienes una planta ahí para que te dé fruto en tu casa, You have flower, la tienes plant, que cuidar, mi whatever, hermano. La little tienes que tree. regar, la You tienes have que to abonar, water it, qué sé you yo. have to take care of Es lo mismo en las cosas de It's the Dios. same thing here. Si no cultivamos, If we don't si take no care cuidamos, of it, if we don't take care of it, si no orientamos, if we don't help them, si no if enseñamos, we don't teach them, if si no los consolidamos, we don't consolidate them, el fruto se nos va a echar a the perder. fruit will die. ¿Me entiende? You understand? Amén. Amen? Ok, con eso termino. gonna finish El otro punto. Diga conmigo. The second Campo, point. Say with me. gente People, y gracia. grace. Ok, gracia. ¿Qué es gracia? What is grace? ¿Alguien tiene una idea qué es gracia? You have any clue? Gracia, hermanos, Idea? es un don inmerecido o favor de Dios. It's a gift from God that you Amén. deserve. O es el favor de Dios. Is the favor of God. O en otras palabras, es una habilidad dada por Dios It's a skill para ability que given by ejecutemos God o hagamos ciertas to cosas. do certain things. Skills that you have. Amén. Por ejemplo, Example. si a mí me suben, pues vas a cantar. If you tell me you're gonna sing, Yo no tengo gracia para eso. Jesus Christ, No es lo mío. that's not my thing. ¿Me entiende? I don't sing. Pero sin embargo le digo a los que cantan, pues Dios les dio gracia para eso. But those who sing, they have the grace. ¿Sí me entiende, given by God hermano? To sing. Entonces todos Dios, miren hermanos, See, si Dios te dio un campo if God gave you a y field, Dios te dio gente, people with it, sería ilógico de Dios que no te ponga gracia. it's illogical para hablar con esa if gente. God gives you no skills to work with. Amén. Entonces Dios te dio el campo, So God gave you te dio la gente people. y te dio gracia He gave you grace para que hables con esa gente. to talk to Him. Amén. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por sus patrones en el trabajo? How many of you have been blessed by your manager, boss at work? Es la gracia de Dios, Whether mi hermano. No eres tú que estás muy chulo. It's the grace of God. It's not you because you're so pretty. No, Es Dios que God. está ahí poniéndote la gracia. because you're not pretty. It's God. Amén. Just kidding. O sea, Dios nos puso gracia para algo. God gave you grace for something. Entonces, sácale provecho a esa gracia que Dios te dio. Use it for good. Use it. Amén. Cada uno de nosotros tenemos esa gracia. Each one of us have that grace, Y es donde tenemos que and entender. it's what we have to understand. Mire, por ejemplo, Example. ¿quién anduvo en pandillas y drogas? Who was in gangs and Gangas, eso. Nadie. drugs and just destroying, Ok. making mess. Mire, por ejemplo, Mark. Example, Mark. Mark conoce el lenguaje Mark knows de los gangueros, de los drogadictos y de the esos. gangs, members and the things they use. Porque él anduvo ahí. slangs they use. Pero si yo voy a hablarle a un ganguero, But if I myself go with the o gang, usted va a hablarle a un ganguero, or you, no va a entender mi lenguaje you won't understand what they're saying, and they won't understand what porque you're no saying. tengo esa gracia para They eso. don't have that grace for ¿Sí me entiende el punto? Amén. Entonces, Dios no se equivoca y God pone de never- todos en su iglesia mistaken. y te pone esa gracia. It gives you grace for Ahí en ese campo de trabajo, In that ahí es field, donde tú vienes a desempeñar la working, gracia que Dios te dio. That's what you have to develop and use your Amén. ability. Entonces, si Dios nos dio un campo y nos dio gente, God gave you a field, He gave you people. lo normal sería que nos dé la gracia Of course, He gave para you hablarle a esa gente. a grace to talk Si to Dios them. te dio el campo de Abilene, mi hermano, God gave you the field y of Dios Abilene, te trajo y te dijo, entra a told Abilene, you, go into Abilene. porque ahí yo he puesto a alguien que te va a instruir y enseñar. There I'm going to put, I have established someone to Lo teach lógico, you. hermanos, es que Dios también te puso la gente ya. The logical thing is that He already Y put lo people. lógico es que Dios te puso la gracia Of ya course, He already gave you the grace sobre to tu do it. vida para que empieces a desempeñar Yeah, to develop la obra de Dios. your skills. Amén. ¿Me está entendiendo? Es por eso que muchas veces So nos va bien en ciertas áreas That's why many de la times vida. it's- Es que por ahí es donde tú te debes de ir, mi doing great hermano. in certain areas of our ¿Y lives. por qué nos va mal en veces? Porque estás queriendo hacer algo que These no, others is no really está tu gracia para eso. You don't have grace to do this. Amén. This is your field. ¿Sí me entiende? You have the grace to do. Por ejemplo, For example, ¿cuántos saben soldar aquí? how many of you ¿Moldeadores? know how to weld?
Hermano Roberto, Brother Roberto, Josué, Josué, hermano. Catarino. I know how to weld. Imagínense que ahí me digan, hermano, pastor, ¿usted se va a poner a They soldar? tell me, Pastor, you're gonna weld. I'm like, No es lo mío. that's not my thing. ¿Sí me entiende? Me voy a chamuscar todo. I wanna burn up Se me va a pegar ahí el de ese, ¿cómo se I don't llama? know, I wanna explode No, or something. mire, no sé ni cómo se llama porque no es mi I don't even lenguaje. know the names of those things, you know, those things, because that's not my Amén. language. No es lo mío. That is not my area. Ah, pero si me dicen, a ver, vas a la construcción But if they tell me you're gonna go in the construction area y me dicen, aquí están estos planos, hazme un hotel, and say, te do you lo have hago. the maps here, you're gonna make a hotel. Porque es lo que aprendí. That is my thing. ¿Sí me entienden? Architect. Es lo que aprendí. Esa es mi área. No, really, that's my area. Todo lo que sea en construcción, remodelación, esa es mi Everything is área. area, remodeling. Pero si ahora me dicen, te vas a pastorear, esa es mi They área. tell me you're gonna go pastor. That's Dios me my puso area. gracia para enseñar. Because God gave me the grace to teach. Dios me puso gracia para pastorear. God put the great grace in me to preach, to ¿Me teach, está to entendiendo? pastorship. Dios a ti ya te repartió también su gracia God already gave you the grace, para que tú trabajes en determinada área en tu vida the ability to work y in desempeñes tu ministerio o el don que Dios te da areas of your en life. esa área en base a la gracia que Dios te da. and develop that skill in Amen. that area, in that field. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. We give Entonces, applause to the Lord. And conclusión, the conclusion of todos nosotros all of us, tenemos gracia ya de parte de Dios. we already have grace given by Hermanos, God. no debemos tener miedo, no debemos tener vergüenza ante la sociedad, ante la gente, Be ashamed. porque Dios ya lo arregló todo, The hermanos. people, the society, because God Si tú already te paras enfrente de tu patrón fixed everything up. y le vas a hablar de Dios, If you stand up before Dios the boss, ya lo tenía predestinado You're eso. gonna tell them Jesus loves Y you. Dios te dio gracia para que hables con You Él. have the grace to do it. Go ahead and do Entonces diga conmigo, So they- Señor, it. Say with me, ¿qué Lord, quieres que yo haga? what do you want me to do? Dígalo más recio, Señor, Say it louder. Lord, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me Dale to do? fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Las grandes iglesias que han crecido, The big churches, like mega y churches, usted lo puede comprobar con cualquier iglesia que voltee a verla. you can prove Las grandes iglesias que han crecido, The big churches que Dios ha respaldado, es donde la iglesia, en esa iglesia, it's because in that church, mínimo el 80% At least es enseñanza 80% is it's just y un teaching. 20% es I predicación. mean, 20% is preaching. Yeah. Ahí usted ve a cualquier iglesia, You see voltea a ver al mundo Big church. y ahí hay enseñanza They Ahí hay palabra. teach more than they y han preach. crecido. Y donde una iglesia, And where a church, el pastor nomás se la pasa predique y the pastor predique, just preaching. crecen They emocionalmente, grow emotionally, pero no never espiritualmente. spiritually. Porque la enseñanza Because va a teaching tu espíritu goes to your spirit. y la predicación va a tu alma. Preaching goes to your soul, your emotions. Y la alma está en las emociones. Yeah. Te emocionaste, You get todo muy excited at bien, the moment. y cuando saliste se te acabó la emoción, se te acabó el gozo, se te acabó todo. You're like, "Ah, cool." Pero la palabra que llegó al The espíritu word that went into the se spirit sembró, se selló was y planted difícilmente se va a arrancar de ahí. will grow. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Give a round of applause to Amen. God. Dios los bendiga, hermanos.